Hola, hoy vamos a tejer estos cactus. Por aquí te voy a dejar la lista de los materiales y no olvides suscribirte y darle me gusta. Estaría midiendo aproximadamente 12 centímetros. Tejí estos cactus para colgante para auto. Le tejí algunas cadenas para ponerlo en el retrovisor. Este patrón es muy sencillo y rápido de tejer. Puedes crear cactus más grandes o más pequeños. Solamente consiste en disminuir o aumentar las cadenas y las vueltas. Entonces voy a tejer el cactus del bigote y te voy a enseñar también a tejer estas florecitas. Solo le vamos a bordar a esta de las florecitas un poquito de negro en la parte de arriba de los ojos para simular como unas pestañitas y le voy a bordar la boquita en forma de V. Y si lo quieres también le puedes poner unas chapitas bordadas en color rosa o se las puedes pintar con rubor, con pintura acrílica o pintura textil. Y para darle un mejor acabado al cactus utilicé fieltro en color café y se lo puse en la parte de abajo. Eso sería todo. Vamos a empezar a tejerlo, pero antes no olvides suscribirte y darle me gusta. Vamos a comenzar. En color verde vamos a tejer 25 cadenas y vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenitas, por los nuditos. Vamos a tomar esos nuditos y vamos a brincar el primer nudito y nos pasamos al segundo y vamos a tejer el primer medio punto. Ahora voy a tejer el siguiente medio punto en el siguiente nudito y así lo voy a hacer hasta terminar con 24 medios puntos. Ya terminé de tejer los 24 medios puntos y ahora voy a tejer dos cadenas, una y dos. Voy a girar mi trabajo y me voy a llevar esta hebrita para estarla perdiendo mientras voy tejiendo. Voy a tejer el medio punto, pero lo voy a tejer por las hebras traseras de los puntos. Aquí voy a tomar la hebra trasera y tejo mi primer medio punto. Voy a irme tejiendo los medios puntos por las hebras traseras y así voy a estar repitiendo cada vuelta por las hebras traseras hasta tener 12 vueltas. Aquí yo ya terminé de tejer las 12 vueltas. Ahora voy a tejer una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a tomar la hebra delantera del punto. No la hebra trasera, la hebra delantera. Voy a tomar el otro extremo, voy a buscar esas cadenitas y voy a tomar la hebra trasera del otro extremo y tejemos el deslizado. Tomo la hebra delantera y luego la hebra trasera y tejo otro deslizado. Repetimos hebra delantera más hebra trasera y cerramos con un deslizado. Hebra delantera, hebra trasera y cerramos con un deslizado. Seguimos tejiendo hasta terminar. Aquí ya terminé de tejer los deslizados y ahora vamos a tejer puntos bajos en cada huequito. Aquí se ve el primer huequito, tejo el primer punto bajo y lo vamos a marcar. Buscamos el próximo huequito que se ve aquí y tejemos otro punto bajo. Ahora nos pasamos al siguiente huequito. Aquí se ve y tejemos el tercero. En cada huequito vamos a ir tejiendo un punto bajo. Yo tejí 18 puntos en toda la vuelta. Tal vez te pueden salir 19 o hasta 20, pero no te preocupes. 2 o 3 puntos no van a hacer mucho la diferencia, pero que no te salgan mucho más, porque entonces vas a hacer que la parte de arriba quede muy abultado. Entonces debe de quedarte entre los 18 o 20 puntos más o menos. Ya terminé de tejer los 18 puntos. Ahora, en la segunda vuelta de puntos bajos vamos a trabajar por las hebras traseras. Dejo el primer punto por la hebra trasera y lo voy a marcar. Y voy a hacer una serie de 3 puntos y una disminución. 2, 3 y la disminución. Vamos a brincar la primera hebra trasera y nos pasamos a la segunda. Vamos a enganchar ahí y nos vamos a regresar para recoger la primera hebra que saltamos.
y lo vamos a cerrar en un solo punto. Así hacemos la disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos. En total de la vuelta vamos a tener 15 puntos. Aquí estoy terminando de tejer la última disminución de las 3 series. Lo voy a hacer en un punto y voy a terminar la vuelta con los 3 puntos que les había dicho. 1, 2 y 3 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 3 de los puntos bajos y vamos a tomar el punto completo y vamos a marcar el primer punto y vamos a tejer 3 puntos y una disminución. 2, 3 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta tejiendo 12 puntos en total. Aquí ya estoy tejiendo la última disminución de la serie de 3 puntos y una disminución. Y así es como se estaría viendo. En la vuelta 4 de los puntos bajos vamos a tejer 4 disminuciones. 2, 3 y la última 4. Y nos quedarían 8 puntos en total de la vuelta. Vamos a cortar hebra muy larga, sería entre 2 metros y medio, 2,70 más o menos. Y con esa misma hebra vamos a enhebrar una aguja y vamos a pasarla por todas las hebras delanteras de los puntos para cerrar nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar la hebra por en medio, así como lo estamos viendo, y vamos a pasar nuestra hebra por estos deslizados, los deslizados que hicimos. Vamos a ir tomando algunas hebritas por detrás para que nuestra hebra quede sujetada. Y vamos a sacar nuestra aguja por el otro extremo y sacamos todo el hilo. Ahora con esa misma hebra vamos a tejer, vamos a enganchar hebra y tejemos una cadena. Y donde tejimos esa cadena vamos a tejer un punto bajo. Y en cada huequito vamos a ir tejiendo puntos bajos como lo hicimos en la parte de arriba. Y yo tejí 18 puntos como en la parte de arriba. Acuérdate que puede variar entre 2 o 3 puntos. En la segunda vuelta de los puntos bajos vamos a tejer una serie de 3 puntos y una disminución. Vamos a marcar siempre el primer punto para no perdernos en las vueltas y esta serie la vamos a repetir 3 veces y nos van a sobrar 3 puntos. Y al finalizar la vuelta vamos a tener 15 puntos en total. En la vuelta 3 de los puntos bajos vamos a tejer la serie de 3 puntos y una disminución y la vamos a repetir 3 veces y al terminar la vuelta nos van a quedar 12 puntos. Ahora vamos a rellenar y no vamos a rellenar mucho para que los medios puntos no se abran y no se alcance a ver el relleno. Siempre debe de rellenarse del centro y hacia los lados sin hacer presión. En la vuelta 4 vamos a tejer 4 disminuciones. La vuelta nos quedaría de 8 puntos y vamos a cerrar como lo hicimos en la parte de arriba. Al finalizar escondemos hebras y cortamos. Igual que hicimos con el cactus, vamos a empezar tejiendo la primera pieza con 13 cadenas y 12 medios puntos y vamos a dar 7 vueltas. Para la segunda pieza serían 11 cadenas con 10 medios puntos y también con 7 vueltas. Y vamos a cerrar como lo hicimos en el cactus. Vamos a tomar la hebra delantera, vamos a juntar el otro extremo y vamos a agarrar la hebra trasera. Y lo vamos a cerrar en un deslizado. Así nos vamos a ir como lo hicimos anteriormente. Agarramos hebra delantera, hebra trasera y hacemos un deslizado. Nos vamos a ir tejiendo deslizados hasta terminar todo el lateral. Ahora vamos a tejer puntos bajos en cada huequito donde nosotros veamos y a mí me salieron 10 puntos. Ahora como me quedó de 10 puntos voy a tejer 2 disminuciones para que me queden 8 puntos. Tejo la primera disminución, una y dos.
Al finalizar vamos a cortar hebra, no la vamos a cortar tan larga, solamente para coser. Enhebramos aguja y vamos a pasar por todas las hebras delanteras y vamos a cerrar. Ahora esta hebra la vamos a pasar al otro extremo, como lo hicimos en el cactus, por los deslizados que tejimos. Recuerda ir tomando algunas hebritas de la parte de atrás para sujetar esta hebra. También vamos a procurar de no jalar tanto el hilo para que nuestro tejido no se vaya a encoger. En color negro vamos a tejer 16 cadenas y vamos a empezar a tejer desde la segunda cadenita y tejemos 2 deslizados, 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora tejemos 2 medios puntos, 1 y 2. Ahora vamos a tejer un punto alto. En la siguiente cadena vamos a tejer un deslizado. Vamos a tomar lazada porque vamos a tejer un punto alto. Vamos a tejer 2 medios puntos, 1, 2. Ahora tejemos 2 puntos, 1, 2 y vamos a terminar tejiendo 2 deslizados, 1 y 2. Ahora vamos a cortar hebra, escondemos y así es como estaría viéndose nuestro bigote. En color verde vamos a tejer 36 cadenas y vamos a empezar a trabajar en la tercera cadenita y vamos a tejer 34 medios puntos. 1, 2 y 3. Esta sería la tercera cadenita. Entonces ahí es donde vamos a tejer el primer medio punto. Nos vamos a ir tejiendo todos los puntos, pero el último medio punto lo vamos a cerrar en color blanco. Aquí yo ya llegué al último punto y lo voy a cerrar en color blanco. Voy a tejer 2 cadenas. Aquí ya tejí una, voy a dar la vuelta para explicarte que esta hebrita no la vamos a llevar para esconderla. Tejemos la última cadena y ahora vamos a tejer 34 medios puntos. Y así como lo hicimos en el color verde, el último punto del color blanco lo vamos a cerrar en color rojo. Aquí yo ya llegué al último medio punto y lo vamos a cerrar en el color rojo. Tejemos 2 cadenas, giramos nuestro trabajo, igual nos vamos a llevar esta hebrita para esconderla y tejemos 34 medios puntos. Al finalizar escondemos hebras y así es como nos quedaría. Vamos a tejer 10 cadenas, vamos a marcar la última cadena con nuestro pulgar. Ahora tejemos 4 cadenas extras y en donde marcamos con el pulgar vamos a tejer el primer punto bajo. Vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en la siguiente cadenita vamos a tejer un punto bajo. Vamos a repetir 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en la siguiente cadenita un punto bajo. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar las cadenitas. Te debieron de haber quedado 10 pétalos. Entonces voy a identificar el lado derecho y es donde voy a ir enrollando por la base de las cadenitas. Así como lo estás viendo. Voy a enhebrar una aguja y voy a pasar el hilo de un lado hacia el otro para fijar nuestra florecita. Y al finalizar vamos a hacer un nudo para fijar y cortamos. Vamos a hacerla también en color blanco. Y así es como se vería. Ahora vamos a enhebrar una aguja con hilo blanco y vamos a ir haciendo unas diagonales pequeñitas para simular las espinitas del cactus. No tienen un orden, los vamos a ir intercalando hasta que quede como nos gustaría que se viera.
Una disculpa, se me olvidó grabar para explicar cuál es la parte inferior del cactus. Es donde tejimos por primera vez los puntos bajos y en la vuelta 2 trabajamos por las hebras traseras, así que se tienen que ver las hebras delanteras de los puntos. Ahora vamos a coser los bracitos. Como referencia, vamos a tomar una línea que quede por en medio, así como esta que se ve. Después la segunda y aquí es donde vamos a colocar el brazo. De igual manera del otro lado. Tú lo puedes posicionar como tú quieras. Si tú quieres, los puedes poner al mismo nivel. Yo lo puse un poquito más abajo que el otro. ¿Cómo es que lo vamos a coser? Vamos a tomar un punto del cactus del cuerpo y un punto del bracito y así nos vamos a ir cosiendo todo alrededor. Y antes de cerrar el bracito vamos a dejar un huequito para poder meter ahí un poco de relleno. Recuerda, no lo vamos a rellenar tanto para que los medios puntos no se abran. Ahora vamos a terminar de coser para cerrarlo. Los ojos van a ir más o menos a la altura abajo del bracito y van a ir recargados en la línea esta que se ve, en la que tomamos como referencia para colocar los bracitos. Y vamos a colocar un alfiler para marcarlo. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí está la línea y vamos a marcar con un alfiler. Como referencia serían como 6 centímetros midiendo de abajo hacia arriba. Voy a colocar estos ojos de seguridad que son del número 8 y en donde marqué con el alfiler voy a ahuecar este punto para poder poner silicón. Ponemos bastante silicón y vamos a pegar el ojito. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a pegar el bigote con silicón. Nada más puse el silicón en la parte media del bigote, pero si tú lo quieres coser, lo puedes coser. Lo vamos a pegar por debajo de los ojos en la parte central. Voy a ponerle unos alfileres para fijarlo y dejar secar. Mientras seque el bigote, también voy a bordar las espinitas en los bracitos. Voy a hacer algunas diagonales y al finalizar escondo hebras. Vamos a posicionar la banda en el bracito derecho. El bigote debe de quedar por fuera de la banda. Voy a sujetarlo con un alfiler en la parte de adelante y otro en la parte de atrás. Va a quedar sesgado así como lo estás viendo. Vamos a pegar las orillas con silicón, pero vamos a tener cuidado de no pegar por encima de donde están las hebras delanteras de los puntos, que es la parte de abajo del cactus. Esas son las hebras delanteras. Vamos a pegar la parte de atrás y la parte de adelante y lo vamos a sujetar con alfileres y esperamos a que seque. Ahora vamos a bordarle las dos cejas en color negro. Deben de ir dos líneas sesgadas, más o menos a la altura de un medio punto arriba del ojo de seguridad. Entre las dos cejas debe de tener una distancia más o menos de 1 centímetro. Ahora vamos a trabajar por las hebras delanteras que dejamos, que son estas. Vamos a empezar por la parte media de atrás y vamos a simular como la tierrita. Y en color café vamos a enganchar nuestra hebra. Tejemos una cadena y vamos a pasar a la siguiente hebra y vamos a tejer puntos bajos. En este caso serían 18 puntos. Vamos a dar una segunda vuelta y vamos a tejer una serie de 2 puntos y un aumento. Y esta serie la vamos a repetir 6 veces, quedando la vuelta con 24 puntos y vamos a cerrar tejiendo un deslizado. Vamos a cortar hebra y vamos a esconder y vamos a doblar hacia arriba. Y para finalizar, en fieltro en color café, corté un círculo que diera el tamaño de los 24 puntos en color café y lo pegué con silicón. Aquí yo ya tejí 70 cadenas para poder colgar en el retrovisor del carro y dejé hebra larga al inicio de las cadenas y al final. Esto es para poder coser en la parte superior del cactus. En la parte central vamos a tomar este anillo mágico que nosotros formamos y vamos a pasar nuestra aguja. Vamos a jalar la hebra y vamos a enderezar todas las cadenitas
Nos vamos a ir así para que nuestras cadenas queden al derecho. Y vamos a darle una puntada tomando la última cadena y vamos a volver a pasar por ese anillo mágico y vamos a dar varias puntadas para fijarlo bien. Ya hemos terminado de tejer a estos cactus. Tú puedes caracterizarlo y ponerle los detalles que tú quieras. Y si te gustó mi video, te invito a que te suscribas y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.